Y ahora abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Bien, hemos llegado al tiempo de la palabra y yo quiero presentar justamente al predicador, quien nos va a traer la palabra en este día. Él se llama Rubén Chacón, él es pastor, amigo, teólogo, escritor, y él ha querido en este día compartir la palabra con nosotros. Así que muy bienvenido, Rubén, y gracias por tener el tiempo y poder compartir la palabra con nosotros. Bienvenido a este tiempo de la palabra. Muy buenos días a la comunidad Cantagallo. Mi nombre es Rubén Chacón y soy pastor y amigo del pastor Pablo Álvarez, quien gentilmente me ha invitado a compartir la palabra del Señor con ustedes. Y agradezco entonces esta linda oportunidad, aunque de manera digital, de manera virtual, estamos comunicados, pero tenemos que adecuarnos a esta nueva modalidad y no permitir por ningún motivo de perdernos la comunión y el compartir la palabra del Señor juntos. Así que gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes, y la palabra que tengo para ustedes en el día de hoy podríamos titularla La oración en el cuarto secreto, basada, tal como ustedes ya tuvieron la lectura bíblica, en Mateo capítulo 6, versículo 6, donde leímos que dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra público no aparece en los manuscritos más originales, así que la frase habría que dejarla hasta ahí nomás: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero esa es la esencia del texto. Entonces, de aquí nace el título, La oración en el cuarto secreto. ¿Y por qué tocar un tema de este tenor? ¿Por qué con esta temática? Vamos a decir así, la oración en privado. Es claro en la Escritura que tenemos una oración que hacemos como iglesia, una oración pública y como iglesia, y este texto nos invita también a practicar la oración en privado. Solo el versículo 5, quiero que capten en el idioma griego, en el versículo 5 de Mateo 6 dice: y cuando ores, allí está usando la segunda persona del plural, o sea, vosotros. Y ahí, dirigiéndose a todos sus discípulos, el Señor le está hablando a sus discípulos que no oren como los hipócritas. Y en cambio en el versículo 6 dice: mas tú cuando ores. O sea, cambia de la segunda persona del plural a la segunda persona del singular, porque, reitero, aquí vamos a hablar de la oración privada y no de la oración pública, que ambas son bíblicas y que ambas tenemos que practicar. ¿Y por qué entonces les decía tocar esta temática? Porque creo que una de las razones por las cuales Dios ha permitido esta pandemia que estamos viviendo, no solo a nivel de Chile, sino a nivel mundial, tiene por objetivo, a mi modo de ver, podemos examinar varias razones de lo que Dios está queriendo hacer al permitir esto, pero yo estoy convencido de que una de esas razones es la siguiente: que noten ustedes que Dios de la noche a la mañana nos ha privado de
de los cultos públicos. Nos ha privado de los lugares de reunión masivos. Y además de eso nos ha privado de la acción de los ministerios de manera presencial. Y nos ha dirigido a la intimidad del hogar, a la intimidad familiar y personal. Entonces, cuando uno mira estos antecedentes y se pregunta qué está queriendo hacer el Señor con su pueblo, con los creyentes, con su iglesia, yo descubro que lo que el Señor quiere es justamente que en forma familiar y especialmente personal, individual, cada uno de nosotros incremente su realidad espiritual con el Señor. Estas dos realidades, vamos a decir así, lo público y lo privado, lo personal y lo corporativo, deben caminar en un equilibrio, deben caminar en una perfecta armonía. Pero estoy convencido de que en nosotros prevalece de manera mucho más preponderante lo público, lo corporativo, que lo individual. Entonces practicamos las oraciones como iglesia. Nuestras oraciones son probablemente casi todas públicas. Disfrutamos del ministerio, de la palabra, de los que nos enseñan y nos predican, pero nuestra realidad privada, personal, íntima con el Señor es de mucha pobreza, es de mucha carencia. Así que creo que es como si, disculpen cómo lo interpreto, ¿no? Es como si el Señor a través de la pandemia nos hubiese mandado a la casa a tener intimidad con Él, a tener esa oración privada, particular, personal, de tal manera que nosotros descubramos la realidad del Señor en nuestra propia vida. Como que estamos mal acostumbrados a que la iglesia nos entrega una experiencia espiritual hecha, ¿no? De la cual nosotros somos espectadores. Y entonces nos colgamos de las oraciones de otros, nos colgamos de las experiencias espirituales de otros, recibimos revelación o conocimiento del Señor a través de lo que otros experimentan y conocen con el Señor, pero no necesariamente es nuestra propia experiencia, no necesariamente es nuestra realidad personal. Así que creo que llegó la hora, y bendita la hora, esto seguramente no va a ser por mucho tiempo, pero hay que aprovechar este momento. Este momento es Dios pidiéndonos que entremos en nuestro aposento y que cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre en lo secreto, en lo privado, no en lo público. Y que tengamos una experiencia, descubramos la realidad del Señor. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Entonces, esa realidad tiene que ser la experiencia particular de cada creyente, desde el primero hasta el último, desde el mayor hasta el menor. Así que por esa razón considero importante que abordemos este tema, que no lo voy a poder agotar en esta sesión, pero por lo menos comenzarlo y proveer de un estímulo para ustedes, mis queridos hermanos. Quiero que leamos junto con ese texto de Mateo, acompañarlo o complementarlo con lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, cuando menciona en qué consiste el nuevo pacto, ¿no? Estoy leyendo en Hebreos capítulo 8, versículo 11, solamente el versículo 11, de destacar este aspecto del nuevo pacto. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, Hebreos 8:11, ni ninguno a su hermano diciendo. Atención en esto porque para que no se preste para malentendido. No está diciendo que alguien no le pueda enseñar a otro, pero está diciendo hay un conocimiento, hay una experiencia que no es transferible.
que yo no puedo conocerla a través del conocimiento de otros. Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Es decir, ninguno de nosotros debe conocer al Señor a través del conocimiento de otros. ¿Por qué dice? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta es la gloria del nuevo pacto en la cual estamos los hijos de Dios, en la cual está la iglesia de Jesucristo, en la cual estamos los creyentes. Este es el nuevo pacto. Que yo no conozco al Señor por la experiencia con que tú lo conoces, sino yo conozco al Señor personalmente. Es mi experiencia con el Señor. Y me parece espectacular lo que dice, desde el menor hasta el mayor. De ellos me conocerán. Todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor. Así que llegó el momento, queridos hermanos, de que entremos a través de la oración en intimidad con nuestro Padre, en intimidad con nuestro Señor Jesucristo, en la intimidad con el Espíritu Santo, entremos y descubramos su bendita realidad. Hagamos de la comunión con el Señor mi propia experiencia. Esto en ningún caso va a anular la dimensión corporativa o la dimensión pública. No quiero que me malentiendan en ese aspecto, no. Simplemente creo que estamos desequilibrados y creo que Dios ha usado esta situación mundial, esta coyuntura mundial, esta contingencia mundial, la ha usado para provocar en nosotros una regulación, para provocar en nosotros un equilibrio. Por lo tanto, debiéramos aprovechar este tiempo en que estamos de alguna manera confinados en nuestros hogares, no para vivirlo como un confinamiento, sino yo diría como un retiro espiritual. Gozamos de más tiempo que en otros momentos para justamente aprovecharlo en esto que hemos llamado la oración en el lugar secreto. Una escritura más que quiero compartirles para complementar lo que estamos diciendo. En Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6, complementando lo que vengo diciendo, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cito esta escritura por lo siguiente, porque dice, este mismo Dios que allá en el Génesis mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones. Y aquí otra vez entonces está apelando a una experiencia personal de cada uno. Resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese es el tesoro que tenemos. El tesoro que tenemos es la revelación que el Padre ha hecho de su bendito Hijo en nuestros corazones. Como dice la NBI en este mismo texto, el versículo 6, dice, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociésemos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y ese tesoro está en vasos de barro, en vasos que son débiles como somos nosotros, y bueno, va a continuación describir el vaso, ¿no? El vaso frágil y de barro. Pero tenemos este tesoro, y este tesoro es vamos a decir así, la riqueza que cada hijo de Dios goza en el nuevo pacto. El conocimiento del Señor Jesucristo. El conocimiento del Señor Jesucristo es íntimo, personal, no puede ser sustituido, no puede ser reemplazado por el conocimiento de otro, no es transferible. Lo que yo conozco al Señor no te lo puedo transferir a ti. Tiene que ser tu propia experiencia con el Señor, y en eso consiste la gloria del nuevo pacto. Bendito sea el Señor. Así que, mis queridos hermanos,
les animo con esta palabra a empezar a practicar la oración en el lugar secreto, en el cuarto secreto. Palabra del Señor para nosotros. Ahora, el ejemplo de esto, de esta oración, es el propio Señor. Es el propio Señor Jesucristo. Quisiera que miráramos en el Evangelio de Lucas al Señor siendo ejemplo de esto que Él ha dicho. En Mateo 6:6 hemos leído su enseñanza. Y su enseñanza es: no ores como los hipócritas, sino entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que dice dos cosas ahí: que está en lo secreto y que ve en lo secreto. La palabra secreto la podemos reemplazar como que ve en lo privado, que ve en lo interior. Él lo ve. Estamos los cristianos demasiado centrados en lo público, en hacer las cosas delante de los hombres. Pero también tenemos que hacer las cosas delante de Dios. Y esa tiene que ser la motivación principal. Y el Señor está en lo secreto y ve en lo secreto. Entonces, cuando registramos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, descubrimos que a lo menos hay 7 referencias dentro del Evangelio a nuestro Señor Jesús orando esta oración privada. Y esto a mí me llama, no sé si a ti, pero a mí me llama la atención por lo siguiente. Porque el Señor Jesús gozaba de una comunión permanente con su Padre. Una comunión que no se interrumpía nunca. Vamos a decir así, la comunión de Jesucristo con el Padre duraba 24 horas. Por lo tanto, uno podría decir, el Señor practicaba el orar sin cesar. El Señor Jesucristo, en su comunión con su Padre, practicaba la oración permanente. ¿Qué necesidad tenía entonces él de apartar momentos de oración privada donde estuviera a solas con su Padre? Parecería que no era necesario, pero maravilloso es que el Señor sí lo hacía. De hecho, hay un ejemplo en el Evangelio de Juan, donde él, antes de resucitar a Lázaro, él levanta las manos al cielo, levanta su vista al cielo y le dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Y luego dice que eso lo dijo en forma pública y a viva voz para que escucharan los demás de que estaba orando al Padre y que él no hacía nada sin el Padre y que no iba a resucitar a Lázaro por su cuenta, sino que era una obra que el Padre quería que realizara. Y eso dice que esa oración pública la hizo por causa de los demás, pero él ya había orado antes y el Padre había escuchado esa oración y el Padre había respondido esa oración. Y el Padre le había ordenado que levantara a Lázaro de entre los muertos. Así que es muy interesante que, aunque Jesús gozaba de esta comunión, repito, ininterrumpida, que duraba con su Padre 24 horas al día, el Señor practicaba la oración privada. Así que cuando Él nos enseña, Él nos está enseñando algo que Él practicó primero. Él hizo y luego enseñó. La primera mención está en el capítulo 4 de Lucas. Ahora, un pequeño recorrido por el Evangelio de Lucas. Solamente voy a mencionar los textos y quizás en otra oportunidad, si a ustedes les parece que continuemos, podemos irlo desarrollando más. Dice en el 4:42, cuando ya era de día, el Evangelio de Marcos dice que era muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto. El aposento, el cuarto secreto, no es necesariamente el dormitorio, pero sí un lugar donde estemos en privado, donde no estemos a la vista pública. Para Jesús era el desierto. Y el Evangelio de Marcos dice, reitero, diciendo que era muy de madrugada, se fue al lugar desierto y oraba.
Luego, en el capítulo 5, versículo 16 de Lucas, sigo con Lucas 5, 16, en el 15 dice, su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El versículo anterior habla de la fama, cómo la fama de Jesús se extendía y crecía, pero él se guardaba de esa fama, contrarrestaba esa fama, apartándose a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, 16. Luego en el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 12, en el 6:12 dice, en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué maravilloso, qué tremendo. No solo se fue al monte a orar, sino pasó la noche orando. Y al día siguiente, él constituyó de entre sus discípulos a los 12 para que fueran sus apóstoles. Tercera mención. Cuarta mención, en el capítulo 9 de Lucas, versículo 18. Este es el momento glorioso cuando Pedro confiesa, por revelación del Padre, que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esta escena ocurrió mientras Jesús oraba aparte. Cuarta mención. Quinta mención, Lucas 9, 28. Este es el relato del momento de gloria de la transfiguración, cuando Jesús mostró su gloria a sus discípulos. Y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Entre tanto que oraba. Quinta mención de esta oración practicada por Jesús. Luego en el capítulo 11, versículo 1, Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando les nació la necesidad a los discípulos de también aprender a orar, al ver el ejemplo de su maestro que estaba orando en un lugar. Sexta mención. Y la séptima mención, tenemos que ir al final del Evangelio, al capítulo 22, versículo 41, y ustedes recordarán que este es el momento de Jesús en el Getsemaní. Y dice el 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Se apartó de sus discípulos, se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y arrodillado se puso a orar. En el momento más decisivo de su vida, en el momento más importante de su vida, tenía que resolver si haría la voluntad del Padre de ir a la cruz o no, y él estaba allí solo en oración. 7 momentos que describe el Evangelio de Lucas, 7 momentos de oración de Jesús en privado. Así que él enseñó esta oración, vemos el ejemplo de él lo practicó primero, luego lo enseñó, y la razón está clara para nosotros, porque necesitamos hacer una experiencia personal con Dios, y creo que este tiempo que Dios nos ha provisto, ya no estoy hablando de confinamiento, ni de pandemia, ni de un momento terrible, sino que estoy hablando de una oportunidad gloriosa que Dios nos está dando para tener intimidad con Dios por medio de la oración en el cuarto secreto. Bendición del Señor, mis hermanos, les bendigo ricamente y podríamos seguir si a ustedes les interesa,
con otras sesiones desarrollando un poquito más este tema. Les bendigo, paz del Señor, y gracias por esta linda oportunidad. Saludos a todos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.